El Cesar de la Dependencia. Llegar a este lugar es impresionante, le despierta a uno una cantidad de emociones encontradas, porque estar aquí es encontrarnos en un eslabón del tiempo. Cada piedra que encontramos hace parte de Puerto Real. Cada paso que damos aquí es encontrarnos en un capítulo de nuestra historia colectiva que desafortunadamente ha sido olvidada, inclusive por los moradores de esta región. Nos vamos a encontrar con que los pueblos del departamento de Cesar, en materia de apoyo a las luchas de independencia, tuvieron, digamos, un papel importante. Podemos hablar de 3 poblaciones claves, que fueron Chiriguaná, Tamalameque y el Puerto Real. Este monumento que está aquí nos recuerda que aquí pernotaba nuestro general Simón Bolívar. Por eso fue levantado ese monumento. Aquí llegaba con sus tropas. Y la primera vez que llegó fue el 7 de enero de 1813, cuando libraba la batalla del Bajo Magdalena. ¿Por qué fue tan importante esta campaña? En primer lugar, recordemos que la inicia Simón Bolívar, que había llegado después de la derrota de Puerto Cabello, y es la primera campaña militar de Simón Bolívar en territorio de la Nueva Granada. Con esa campaña se hace él conocer como militar exitoso y alcanza gran reputación en el gobierno republicano que estaba funcionando en el interior del virreinato o de la Nueva Granada. Es una campaña que va a mostrar su capacidad bélica y su estrategia en el marco de la guerra. Eso no se había visto antes porque Simón Bolívar acaba de llegar, nadie lo conocía. Bolívar está llegando a Cartagena derrotado de Puerto Cabello. Llega a Tenerife como teniente al mando de Labatut. Y Labatut se entera de que hay un conato en Santa Marta, se va y deja a Bolívar encargado, y Bolívar organiza la tropa y arranca para ir como especie de retaliación, o como diríamos nosotros, a sacarse el clavo de lo que le había ocurrido precisamente con la pérdida de Puerto Cabello y la caída de Caracas con Miranda. Es decir, él y Miranda pues habían salido derrotados prácticamente. Miranda sale hacia las Antillas y Bolívar se viene a Cartagena. Y en Cartagena, precisamente, el famoso manifiesto de Cartagena, y ahí es en donde él organiza, llega a Mompox fundamentalmente, que es su primera acción, su primera, digamos, acción militar en territorio nuestro fue asumir Tenerife, organizar sus tropas, llegar a Mompox. Bolívar logra, superando las diferencias políticas que había al interior de Cartagena, comenzar a remontar el río y ahí en la medida en que fue avanzando ciudad por ciudad, fue adquiriendo fama de un hombre que era capaz de lograr vencer a los españoles que se consideraban absolutamente invencibles. Entonces el general venía pues conquistando y sacando a los españoles de todos los puertos del Magdalena, porque sabía que estos puertos tenían mucha importancia por el auge comercial y aquí dominaban la entrada y salida de cargas. Porque es que el río es la arteria vial más importante del país hasta la mitad del siglo XX. Es decir, no hay otro medio de comunicación. Es decir, al interior del país la civilización entró por el río Magdalena. Para que bien termine el Cesar de la Dependencia.
El Cesar de la Dependencia. El dolor no acerque tu suelo para que bien germine ya. Fue una población próspera y significó pues el comienzo para ese desarrollo económico en la época de la República, de la dinámica de la economía nacional e inclusive internacional. La única manera de conectarse con el resto del país era a través del río Magdalena. Y el camino expedito era precisamente el del Puerto Real. Ese era un punto obligado de tránsito desde la costa norte, o bien hacia Honda, o bien hacia los valles de Cúcuta y de Pamplona. Como es el punto de convergencia o de referencia para comunicarse con unas ciudades importantes del oriente del país, como son Ocaña, Cúcuta, para comunicarse con el resto del país a través de los caminos reales, entonces el comercio que se mueve desde allí y la referencia que hay desde allí con el resto del río es vital. Recordamos la posición estratégica de Ocaña. Cualquier pequeño contingente que se lograra situar en las prominencias montañosas bloqueaba el paso de cualquier persona. Eran lugares estratégicos. Por eso toma a Ocaña y en Ocaña se fortifica y bloquea la entrada posible desde los valles del Magdalena y la entrada posible desde los valles de Cúcuta. Entonces Ocaña históricamente había pertenecido a la provincia de Santa Marta y tenía su punto de conexión inicialmente a través del río Cimaña por la parte baja de lo que hoy es La Mata, Ayacucho, El Carmen y Convención. Pero el camino era muy largo y por eso se acortó la distancia en muchísimos kilómetros, sacando una carretera directa que, a pesar de que la carretera es mucho más empenada, se hizo el camino real de Ocaña, camino colonial, que comunicaba a la ciudad, porque Ocaña tenía categoría de ciudad, era una de las 7 ciudades de la provincia de Santa Marta, junto con Valledupar, Tamalameque, Tenerife, Valencia de Jesús, Riohacha y Santa Marta. Y te canto gloria y marcesible, gloria y marcesible, canto júbilo y morda. Este lugar nos recuerda mucho las luchas por la libertad de nuestro país, las luchas por la independencia, la lucha por el reconocimiento del otro, la lucha que hemos tenido conjuntamente como un colectivo. Tiene tal vez en la historia de la independencia del país uno de los récords más importantes en cuanto a la participación y al apoyo de una comunidad que tiene una importancia vital en ese momento para los apoyos que se le daba, sobre todo desde el punto de vista logístico, a las tropas libertadoras cuando pasaban por allí. Este monumento que vemos aquí fue un monumento que se levantó durante el centenario, cuando se cumplieron los 100 años de nuestra independencia, recordando pues el paso de nuestro libertador Simón Bolívar a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos que no todas las ciudades o los puertos del Magdalena tenían grandes contingentes militares españoles. Había unos lugares que apenas tenían una guarnición mínima, que cuando se fueron enterando de que Bolívar venía avanzando, abandonaron sus puestos y no hubo batalla. Realmente la acción militar se reduce a muy pocos lugares, incluyendo el antiguo Puerto Real, donde el contingente abandona el puesto por el temor ya de oídas que tenían sobre la capacidad bélica de Simón Bolívar. Muchos historiadores dicen que aquí pues no libró Bolívar, no hubo un campo de batalla, pero podemos encontrar en otras fuentes de que sí habían españoles en el puerto que pues vigilaban la entrada y salida de la mercancía y le tocó también pues que sacarlos de acá. Eso fue el 7 de enero de 1813. Esa noche Bolívar se quedó aquí a pernoctar en Puerto Real y al día siguiente viajó a Ocaña. Ahí en Ocaña pues cuando se encuentra con el general Santander e inicia la gran campaña
libertadora. El paso de Bolívar por Puerto Real y por Tamalameque dan una importancia, digamos, estratégica a estos sitios, porque no hay más puertos en el río Magdalena de lo que hoy es el departamento del Cesar. Gamarra y La Gloria aparecen muchos años después de la independencia, se forman mucho después. En épocas de diciembre se oían sonar las tamboras, por las calles de mi pueblo se oía gritar la llorona. Salía la llorona por las calles de mi pueblo, gritando a toda hora. Ay, salía. Toda la actividad pues de colonia, de conquista, se hizo a través del río Magdalena. Y Tamalameque era puerto obligado. Ya en la época de la independencia también es paso obligado, tanto para españoles como para el ejército libertador. Y de hecho Bolívar, saliendo de Mompox, llegó por acá, por Tamalameque, con 500 hombres y libraron una dura batalla por estos lados, ¿no? Bolívar, una vez despejado y derrotadas las tropas de Guamal prácticamente en Chiriguaná, Bolívar continúa la ruta por tierra y por agua hacia Tamalameque. Todo eso hace de Tamalameque como punto de referencia histórica. Bolívar llega y lo recibe el pueblo. Es decir, hay unos datos importantes de que el pueblo sale a recibir la tropa republicana, lo que indica que no hubo resistencia militar. Es más, hay un cronista o cañero de finales del siglo XIX que narra una situación curiosa. Cuando la tropa bolivariana llega a Tamalameque, sale el pueblo a recibirlo y se reclutan allí combatientes, que son cerca de 200 combatientes que se reclutan en Tamalameque. Entonces, pensemos lo siguiente: se presume o se ha dicho que Bolívar tenía en Puerto Barrancas 200 hombres, más 200 que se suman en Tamalameque serían 400, más los que se suman en Mompox, y luego 180 que se suman en Ocaña, vendría a ser un considerable grupo de soldados. Sin embargo, la historiografía, sobre todo la momposina, habla es de los 400 momposinos. Eso debe ser hoy en día reconsiderado de acuerdo a las fuentes bibliográficas y al estudio de todas estas poblaciones. El primer paso de Bolívar por Tamalameque es en enero de 1813, después de la batalla de Chiriguaná, que algunas personas mayores conocen como la batalla de San Juan Pelao. Esta batalla de San Juan Pelao queda en la parte suroccidental de la cabecera municipal, hacia unas sabanas que se llaman así. Salía la llorona por las calles de mi pueblo. Desafortunadamente no hemos tenido la apropiación histórica de ese hecho, porque hemos estado entretenidos con la parte cultural que también estaba dispersa en la memoria de nuestros abuelos, ¿no? Salía la llorona por las calles de mi pueblo. Yo supongo que esas noches de Bolívar festejando sus triunfos aquí en Tamalameque, bajo la música inóptica de unas tamboras y esas cantadoras de la época, pues agasajándolo. Yo creo que eso hizo que el hombre se enamorara acá de nuestro pueblo. Gritando a toda hora. Tamalameque tenía una importancia enorme pues en cuanto a territorio, por lo que fue uno de las poblaciones, digamos que primarias, que se fundaron en estos lares, ¿no? Era puerto y por tanto era estratégico tanto para españoles como para el ejército libertador. Tamalameque tenía un comercio, tenía una población para ese entonces enorme, la llamaban ciudad, ¿sí?, que desafortunadamente se quemó 3 veces, como lo registra De la Rosa en la Floresta de Santa Marta, y que ahí empezó a decaer prácticamente, o se recuperó, pero volvía a decaer porque la posición donde estamos, a 1 kilómetro del río, ni éramos puertos sobre el río y no teníamos ninguna otra vía de comunicación que nos permitiera pues revitalizar y darle vida
como municipalidad. Este fue un próspero lugar donde ahora solo vemos ruinas. Aquí donde estoy sentada son los vestigios donde quedaba la iglesia, la primera iglesia que fue construida en este primer asentamiento de Gamarra. Esta era la plaza principal y alrededor habían almacenes de abarrotes, de mercancías que llegaban diarios. Hay un momento histórico hacia la tercera década del siglo XX en el cual las sinuosidades del río Magdalena cambian y el río que pasaba frente al puerto, pero cambia de ruta por un brazo antiguo, se va todo el caudal por esa parte. Y tuvieron que trasladarlo posteriormente a lo que hoy conocemos como Puerto Viejo. Hay un promedio de 100 casas. La mayoría es tabla, como la de usted aquí. Puerto Real de Ocaña, ese es su nombre inicial, ya el apellido real pues desaparece, todo vestigio de realismo va desapareciendo y a partir de la independencia el nombre de Puerto Real cambia a Puerto Nacional. Por la importancia y el auge comercial a nivel nacional lo llamaron Puerto Nacional. Vamos a mirar los vestigios del muelle que en esa época había, que se han seguido conservando pues y nos traen el recuerdo de ese puerto importante. En el Puerto Real nació un personaje de la historia de Colombia que fue presidente del país por unos pocos días, que fue vicepresidente del país, que fue senador, que fue uno de los signatarios de la Constitución del 86, que fue Guillermo Quintero Calderón. Este es el muro, que es los vestigios del muro, del muelle que construyeron los españoles. Por aquí pasaba un brazo del río Grande de la Magdalena y pues tenía el calado para que esos champanes llegaran hasta este puerto, hasta Puerto Real. Es muy importante mencionar también que dentro de este proceso y en la primera campaña, el pueblo de Huachica tuvo una significativa importancia en la medida en que fue el sitio de paso a través del cual desde el río Bolívar subía por el Camino Real hasta Ocaña y más hacia arriba en un pueblo colonial también llamado Villa de San Andrés hay otra referencia. Para que bien termine. El Cesar de la Dependencia. El Cesar de la Dependencia. El dolor no surque más tu suelo. Para que bien termine ya. Hay vestigios de los caminos que fueron construidos y que comunicaron la parte de la plaza con esta parte. Toda esta parte que vemos aquí nos recuerdan esos caminos donde pasaron sobre ellos pues muchos comerciantes, pero también muchos colonos, indígenas, esclavos que se conjugaron aquí. De este lado, ahí todavía pues el río sigue conservando su curso por donde venía. Si pudiéramos navegar a través de él, nos contaría las múltiples historias, gritos de angustia, alegrías y todo lo que compartimos como comunidad, como colectivo. Hicimos parte de esa historia, aportamos hombres y mujeres valientes, soñadores con una patria diferente, con una patria libre, con una patria de inclusión y construir colectivamente en esta región y en este país
nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras metas de hacer una nación grande. Sé muy bien lo que escojo, amarillo, azul y rojo. Mi Colombia nacería de nuevo en ti. Estos son vestigios comprobados con estudios arqueológicos de la época de la colonia. Nuestro museo reposa estos vestigios con fuentes históricas y con estudios arqueológicos hechos ya que datan de la época. Así como solo quedan vestigios del lugar, así solamente también en nuestros libros de historia quedaron olvidados. Y en estos eslabones del tiempo quedó olvidado esa historia social de nuestros antepasados. Esa historia que no debemos olvidar porque nos recuerda quiénes somos, por qué vivimos y por qué tenemos que luchar. Ese fue el sueño de nuestro libertador. Siempre que llegaba aquí a Puerto Real cuando viajaba por el río. Y la última vez que llegó en mayo de 1830. Había salido de Bogotá y él viajó en champán desde Honda, se embarcó en Honda, porque no se montó a barcos de vapor porque tenía diferencias con la compañía Elber. Iba hacia Santa Marta, ya enfermo, ya echado de Bogotá. Y cuando llegó aquí, muchas viudas y muchos niños y hombres salieron de Puerto Real a encontrarlo. Y se encontraron con él en ese sitio y le preguntaron que bueno, que ellos habían dado ya muchas cosas, habían aportado a sus esposos, sus hijos, que habían aportado a sus padres para la independencia, ya habían ganado la guerra y ahora ¿qué faltaba? Pero el libertador le dijo, falta más para lograr la unidad de los pueblos, falta más. Y pues a los años que han pasado todavía en este país nos seguimos preguntando qué nos falta, qué más tenemos que aportar. Todavía nos seguimos buscándole respuestas a esas palabras del libertador. Falta más para lograr la unidad de nuestros pueblos. Colombia, tú vas a ganar y la oscuridad muy pronto va a pasar. Nacerá de nuevo el alba, verás a tu pueblo en calma, entonando victorias de libertad. Y te canto gloria inmarcesible, te canto júbilo inmortal, te canto júbilo inmortal, valor no azul que más tu suelo, para que el bien germine ya. Y te canto gloria inmarcesible,